primera carta del apóstol Juan, donde existe esta declaración tan interesante: ustedes tienen la unción del Santo. Quiero hablarte bajo este lema: la unción es un privilegio cristiano. ¿Me oíste lo que te dije? La unción es un privilegio cristiano. Y eso es buenísimo que lo tengamos en mente como cristianos que somos, discípulos de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Es interesante cuando nosotros leemos la Biblia y estudiamos la palabra del Señor. Descubrimos o entendemos o aprendemos a través de las Escrituras que en el tiempo del Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, para los que están llegando al Evangelio, el Espíritu Santo no habitaba en cada creyente, sino que solo venía en ciertas personas para darles ministerios especiales en ciertos momentos para que desarrollaran ciertas labores específicas que Dios quería que hicieran. El Espíritu venía, habitaba sobre los sacerdotes que eran ungidos para ese ministerio, sobre los reyes que eran también ungidos con aceite para que desarrollaran esa labor, desempeñaran ese cargo tanto espiritual como político. Y también eran ungidos los profetas que portaban un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Esta gente en particular, sacerdotes, reyes y profetas, tenían la responsabilidad de administrar la ley de Dios al pueblo de Israel. El Espíritu de Dios los apartaba, los seleccionaba, los capacitaba para que fueran guías del pueblo y trajeran una palabra de dirección a esta nación. Así que la unción entonces en el Antiguo Testamento había sido el privilegio de unos pocos escogidos que eran ungidos para que desempeñaran una labor especial a favor de Dios y a favor del pueblo de Israel. Pero precisamente hoy quiero hablarte de que le tenemos que dar gracias a Dios, porque ahora en la dispensación de la gracia, la unción con el Espíritu Santo es el privilegio que tienen todos los cristianos en Jesucristo, por muy humildes que sean. No tenemos que ocupar cargos, no tenemos que ocupar ningún tipo de dirección ni de liderazgo. No importa cuánto tú hayas llevado en la iglesia, si viniste a Cristo, si recibiste a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo hace de nosotros templo y viene a habitar en nosotros. Es un privilegio cristiano la unción de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice, hermanos amados, que el Espíritu Santo vino de manera especial en esta dispensación de la gracia o del Espíritu Santo para establecer la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo vino para impartir poder a la iglesia. El que dinamita la iglesia es la presencia del Espíritu Santo que hace real a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino para ser la fuente de unidad y comunión de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, él dice: por favor, cuiden la unidad que el Espíritu de Dios forma dentro del seno de la iglesia. Y esa unidad no lo crean las asambleas de Dios. Esa unidad no la crea una denominación, una institución religiosa. Quien crea esa unidad es el Espíritu Santo, que ha venido a traer unidad y comunión dentro de la iglesia. Gloria a Dios. El Espíritu Santo vino a repartir dones espirituales, talentos, capacidades, para que la iglesia sea edificada hasta que Cristo la venga a buscar. Pero el Espíritu Santo no vino solo a la iglesia como grupo, como pueblo, como cuerpo, sino que la Biblia declara que el Espíritu Santo vive dentro de cada cristiano. Somos templo del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la razón por la que usted puede con toda confianza, al orar, decir: Padre nuestro.
Es la razón por la que usted puede decir, Padre mío. Es la razón por la que usted puede llamarle a Dios Padre. Porque el Espíritu Santo da convicción a tu vida y a la mía de que somos hijos de Dios. Que hemos sido adoptados a la familia de la fe. Que hemos sido adoptados, gloria al Señor, como hijos de Dios. Y quien da esa convicción es el Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar conforme a la voluntad del Padre. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, él dice muchas veces no sabemos ni cómo orar, ni cómo pedir, ni cómo ir a la presencia del Señor, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios, gloria al Señor, nos ayuda a interceder y aboga por nosotros. Y el apóstol Juan, ya al final del primer siglo, radicado en la ciudad de Éfeso, sus últimos años, escribe esta carta, esta primera carta considerada como una carta circular, porque no tiene un destinatario específico y se entiende que se escribió para que todos los cristianos del primer siglo fueran instruidos con esta palabra apostólica que viene de la pluma del posiblemente el último apóstol de Cristo, que estaba aún vivo, y él escribe este consejo. Y cuando él escribe esta primera carta, inserta esta gran verdad de la cual venimos hablando. Él dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a los cristianos, le está escribiendo a la gente que ya ha tenido una experiencia con el Señor. Aquí hay dos cosas interesantes en este versículo que usted está viendo, y es unción. La mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden que aquí el término unción se usa para describir el don del Espíritu que se da para el creyente, para el que cree. Otros comentaristas tienen otra idea que se refiere a la verdad del Evangelio, pero en su mayoría los comentaristas coinciden que se refiere al don del Espíritu Santo. Y otra expresión que llama la atención es santo. ¿A quién se refiere Juan cuando dice que nosotros tenemos la unción del Santo? De igual manera, la mayoría de los comentaristas coinciden que se refiere a Jesús, de acuerdo al contexto que sigue en el capítulo 2 y en el desarrollo que Juan hace en su carta. Aquí el término santo es para referirse a Jesús, el ungido que unge a su iglesia. Y viene a cumplir la promesa que hizo de que cuando se iba a enviar al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros los cristianos tenemos la unción del Cristo resucitado y glorificado. De ahí que cuando leo este versículo en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, encuentro esta traducción en base a lo que yo les he explicado con relación al significado de unción y santo. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Cristo, el Santo, les dio a todos, note usted, les dio a todos ustedes el don del Espíritu. Así que todos conocen la verdad. Y quiero significar todos para señalar o ratificar lo que les decía en mi introducción. En el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y profetas y ciertas personas eran llenas del Espíritu para determinadas tareas. Pero aquí Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el don del Espíritu Santo es dado a todos. Y todos tenemos la bendición de conocer la verdad, porque el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, ilumina nuestra mente y nos hace entender la verdad del Evangelio. Todos, amén, hermanos. No los pastores, no los evangelistas, no los telepredicadores, no la gente famosa, no los que son ministros reverendos o que son allá y que son acá. Tú que estás sentado en esta banca y que conoces a Cristo, tienes el don del Espíritu Santo.
El propósito de Juan al escribir esta carta no es porque ellos ignorasen la verdad como los falsos maestros querían hacerles ver. Los gnósticos o los falsos maestros que habían surgido dentro de la iglesia querían hacerle ver a los cristianos que ellos necesitaban un conocimiento más amplio, que ellos no tenían el conocimiento de toda la verdad. Y Juan les escribe y le dice: todos ustedes tienen el don del Espíritu Santo. Todos conocen la verdad, porque el verdadero conocimiento de Dios, amado hermano, no está reservado a una élite encumbrada, sino que es asequible a todos los que creen. Usted en su cuarto, cuando nadie lo ve, cuando nadie sabe ni lo que está haciendo, usted abrió su Biblia, usted la lee, usted la escudriña, usted se arrodilla, usted ora, usted clama a Dios y el fluir del Espíritu le ilumina y usted entiende esta verdad, usted comprende este mensaje, porque el don del Espíritu Santo está en ti, porque el conocimiento no depende solo de un título que tú alcanzas en una universidad, y es bueno que estudies teología y es bueno que estudies una maestría y que logres un doctorado si lo quieres hacer, pero aquí el apóstol Juan dice: todos tenemos la bendición de crecer en el conocimiento de la verdad, porque en nosotros está el Espíritu Santo, y allá escondido en tu cuarto, allá escondida en tu cocina, allá donde nadie te ve, tú escudriñas la palabra, y esta palabra que es vida ilumina tu mente y tu corazón, y eso trae libertad y eso trae bendición, porque dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gloria al Señor. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, y yo sé que ahora cuando usted la lea la va a entender mucho mejor, partiendo de esta perspectiva que yo la estoy proyectando. El objetivo de Juan al escribir la epístola, esta carta circular, era combatir en primer lugar la herejía de los falsos maestros y confirmar la fe de los verdaderos creyentes en las verdades espirituales que ya ellos conocían, recordándoles que ninguna mentira procede de la verdad, porque la verdad es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí verdad está personificada en Jesús. ¿Conoces a Cristo? Tienes la verdad. Amén. Y al conocer a Cristo tienes la verdad, y el Señor declara, y esa verdad te hace libre, te saca de las tinieblas a la luz admirable. Me encantó el comentario que hace William Barclay de este pasaje, y él dice: lo que nos hace falta no es una nueva verdad. Yo quiero que usted mire y lea este pensamiento. Lo que nos hace falta no es una nueva verdad, sino que la verdad que ya conocemos se active y se haga efectiva en nuestra vida. Ahora la gente anda buscando y buscando revelaciones, y buscando. Juan ya nos advirtió desde el primer siglo, a través de la palabra, que conocemos la verdad porque el Espíritu Santo nos hace real a Cristo. Y la interpretación de William Barclay a esta palabra es: no necesitamos una nueva verdad. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los cristianos del primer siglo, que no tenían celular, que no andaban en carro ni tenían aire acondicionado en sus casas, necesitaron la verdad que es Cristo. Hoy los cristianos que andamos en carros que vuelan, que andamos con un celular de última generación, que tenemos un desarrollo incomparable, seguimos necesitando al mismo Cristo que murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. La misma verdad. No hace falta una nueva verdad, porque la verdad es Cristo. Que claramente los predicadores del primer siglo no tenían templos como este, ni tenían pantallas, ni tenían nada de eso, pero la esencia del mensaje no puede cambiarse. No es una nueva verdad, es que la verdad que ya conocemos se active, modifique, cambie y transforme nuestra vida. Así que yo creo con todo el corazón que la unción que hemos recibido del Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Los falsos maestros
en los tiempos del apóstol Juan, y que él en su primera carta, cuando usted la lea, yo sé que la va a leer en su casa cuando llegue hoy, el apóstol Juan le llama a esos falsos maestros, falsos profetas, mentirosos y anticristos. Esos son los títulos que usa Juan, bastante fuerte, para hablar acerca de esta gente que habían surgido dentro de la iglesia. Estos falsos maestros cuestionaban la veracidad de las enseñanzas de los apóstoles, insistiendo que a esas enseñanzas debían adicionarle conocimiento superior o avanzado que ellos decían poseer. Y cuando leo y estudio, hermanos, el contexto de esta carta, entiendo que en este tiempo sigue también existiendo el mismo problema. Hay gente que quiere añadirle cosas a la verdad de la Biblia. Hay gente que quiere añadirle interpretaciones privadas. Y la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es el mensaje de Dios. No necesitamos añadirle nada. La Biblia es completa. El mensaje de Dios es completo. Y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para entender el mensaje de la palabra. Así que Juan le aclara a los cristianos que estaban asediados por estas herejías, por estos falsos maestros, que ellos tenían al Espíritu Santo y no necesitaban adicionarle ningún conocimiento superior o avanzado a la verdad que ya conocían acerca del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. No hace falta añadirle más, dice el apóstol Juan. Es la razón por la que en el capítulo 2, versículo 27 de su primera carta, Juan le aclara a los cristianos, diría yo de todos los tiempos: ustedes tienen al Espíritu Santo, que Cristo puso en ustedes. Esta es una traducción del lenguaje actual de este pasaje. Ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos. ¿A quién? Manténganse siempre unidos a Cristo. Yo insisto en esto, hermano, insisto. En este tiempo, como iglesia, no podemos desprendernos de Cristo. Y hay aquí algo que quiero significar en este versículo, si usted lo está leyendo. Cuando dice Juan, no necesitan que nadie les enseñe porque tienen el Espíritu Santo, yo quiero enseñarles a ustedes que esto no significa que el apóstol Juan se oponía al ministerio de enseñanza espiritual. No está diciendo que no necesitamos maestros que nos enseñen la verdad, porque entonces su propia carta no tendría sentido. Y además lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el Señor ha levantado ministerio, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores para que enseñen la verdad, entraría en contradicción. Y la Biblia no se contradice. Creo con todo el corazón que el Espíritu de Dios nunca inspiraría a Juan a escribir algo que fuera en contra de la verdad que ha sido revelada desde el Génesis al Apocalipsis. El apóstol Juan tiene como propósito principal advertir a los cristianos de todos los tiempos que deben tener mucho cuidado con los falsos maestros, con los herejes que surgen dentro de las iglesias o que se filtran dentro de ellas, se inmiscuyen dentro de las iglesias, que con filosofías engañosas pretenden tergiversar la verdad de Dios que ha sido revelada en las Escrituras. Le está diciendo, no se dejen enseñar por esos herejes y falsos maestros, porque ustedes tienen la unción del Santo. Y el Espíritu de Dios le da discernimiento para saber lo que es bueno y malo. ¿Me hice entender? ¿Por qué quiero insistir en esto? Que estamos hablando de la unción y que estamos hablando del Espíritu. Porque es importante que nosotros entendamos que en este tiempo hay demasiadas tendencias religiosas en nuestro tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Y Pablo, cuando le escribe su carta a los tesalonicenses, nos advierte acerca de la apostasía. Y la apostasía se da dentro de las iglesias. Y aquí Juan está escribiendo a herejes, a gente que estaban dentro de la iglesia y que
se confundieron con su doctrina y comenzaron a enseñar herejías. Pero dice Juan, ustedes, los verdaderos cristianos, tienen al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nunca los guiará al error ni a lo equivocado. Siempre los guiará a la verdad. Ahora, hay un consejo paralelo al del apóstol Juan, y es el que encuentro en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Otra iglesia que estaba siendo asediada por falsos maestros que habían surgido dentro de ellos, con el gran problema de que si Cristo viene, ¿qué va a ocurrir con los que murieron? Y si vendrá o no vendrá. Y entonces Pablo escribe estas dos cartas a los tesalonicenses para corregir la doctrina de la segunda venida de Cristo y aclarar la situación, porque ya dentro de los tesalonicenses se habían metido falsos maestros diciendo que ya Cristo había venido. Y entonces Pablo tiene que escribirle estas dos cartas a esta iglesia para corregir este error. Y aquí aparece entre los consejos prácticos que da el apóstol Pablo: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Dice el apóstol Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno. Si conocemos la verdad, podemos discernir lo bueno de lo falso. Examinarlo todo, retener lo bueno. En otras palabras, pongan a prueba todo lo que se dice. Por favor, escudriñen lo que ustedes oigan. Sepan valorar lo que reciben, lo que ustedes escuchan. Evalúenlo, por favor, y solo retengan lo que es bueno y lo que les edifica espiritualmente. Si conocemos la verdad, podemos discernir lo que es falso. Y creo que esta palabra, junto a la del apóstol Juan, es un llamado a estar alertas, iglesia. Es un llamado a estar despierto, a confrontar cada mensaje que escuchamos con la palabra de Dios, sin importar que quien lo predique o lo enseñe asegure que es de Dios. Porque ahora con una facilidad extraordinaria usted encuentra tanta gente diciendo: Dios me dijo. Y Dios me dijo, y para todo Dios me dijo. Hay que tener cuidado cuando uno se atreve a decir que Dios me dijo. Y aun cuando se asegure que Dios me dijo, usted tiene que tener oídos para discernir si lo que está diciendo se corresponde con la verdad de Dios, aunque suene bonito y aplausible. Eso es lo que quiere el apóstol Juan, que la iglesia despierte. Y es lo que quiere Pablo, que la iglesia despierte. Porque en este último tiempo, antes de que Cristo venga, aparecerán mucha gente enseñando herejías y falsas doctrinas, hermanos. Y la iglesia tiene que estar con sus pies puestos firmes en la verdad del evangelio. Si el mensaje que escuchamos es realmente de Dios, siempre se va a corresponder con la enseñanza de Cristo y la persona de Jesús. Qué pena, y no lo quiero hacer como una censura, pero me duele que las personas puedan consumir 45, 50, una hora detrás de un púlpito y Jesús está ausente de su predicación. Se toma un versículo como referencia, pero no hay un sustento bíblico, no hay un sustento apostólico ni evangélico. Y Jesús estableció su iglesia y el Espíritu Santo la llenó para que hablemos de Cristo, del evangelio, confrontemos al pecador con su pecado y hablemos que solo el arrepentimiento y la fe nos capacita para experimentar una vida nueva y una esperanza de vida eterna. La iglesia no es un club social. Aquí no nos venimos a entretener, aquí no nos venimos a jugar a la religión, aquí no venimos a aplaudir artistas ni tampoco a promover gente. Aquí venimos a exaltar el nombre de Jesús, a proclamar el nombre de Cristo y a decirle a la gente que si no se arrepienten no disfrutarán la vida eterna con Cristo el Señor. Es esa la preocupación apostólica y que corresponde con una realidad que hoy vivimos, hermanos amados. Aleluya. Mi consejo como pastor es este: nunca caigamos en el error de evaluar la ortodoxia de un predicador, maestro o ministerio, ya sea musical o evangelístico. Fíjese cómo lo amplié.
solamente porque nos impresiona su éxito ministerial, su fama y popularidad. Cuidado, hermanos, por favor, cuidado. Desafortunadamente la gente confunde su rol dentro de la iglesia muchas veces. Si Dios te llamó a ser ministro de alabanza, no te llamó a hacer teología, por favor. Entonces usted encuentra ahora ministros de alabanza haciendo teología que son un disparate. Llenarán estadio, pero lo que hablan y lo que enseñan no se corresponde con la verdad. Tendrán un nombre, tendrán un título, ganarán miles de dólares, pero tú ni yo estamos para prestar nuestros oídos a cosas que no se corresponden con la verdad de Dios. Cuidado, hermanos amados, a quién les prestamos nuestros oídos. No se puede perder tanto tiempo si el tiempo es tan precioso. Aprendamos a examinarlo todo, pero a retener lo bueno. Pero también aprendamos a no gastar tiempo en cosas que no edifican. La unción no solo nos guía a la verdad. En contraposición, la unción que recibimos de Jesús, la unción del Espíritu, nos guarda de las herejías, de las falsas doctrinas. Y yo quiero recordarte algo, hermano, que casi toda herejía no es más que una verdad tergiversada, equivocada, que se desvía del fundamento de una verdadera ortodoxia. Recordemos que casi toda herejía y secta falsa, escucha bien esto, iglesia, tiene su origen en una supuesta revelación o en una experiencia nueva de parte de su fundador, pero que está fuera del marco estrictamente cristiano y bíblico. Generalmente, cuando usted analiza el génesis de estos movimientos neopentecostales y todas estas sectas falsas, cuando usted estudia sus fundadores, usted se dará cuenta que se fundamentan en un sueño que tuvo, en una visión que tuvo, en una palabra que escucharon, en algo que ocurrió, en una revelación extra, y cuando usted la pesa a la luz de la palabra, no tiene sustento bíblico. Mire, y lo triste es que la mayoría de ellas surgen dentro de las iglesias. Por eso Pablo, cuando fue a despedirse de los ancianos en la iglesia de Éfeso, allá en la playa, entre las cosas que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, por favor, cuídense de ustedes, porque hasta cuando yo me vaya, algunos interpretan que cuando yo me muera o cuando yo me vaya de Éfeso, dentro de ustedes van a surgir gente que van a comenzar a enseñar cosas que no son correctas. Y la mayoría de las herejías, ¿dónde surgen? Dentro de las iglesias. Traen división, contienda, se llevan un grupito para allá, otro grupito para acá, y ahí surgen las herejías. ¿Es cierto o no, hermanos? Estudiando el origen de los testigos de Jehová, Charles Taze Russell venía de una iglesia presbiteriana, después se sumó a una iglesia congregacional de origen calvinista. Sin embargo, empezó a hacer estudios bíblicos porque le fascinaba la profecía y desafortunadamente establece esta secta falsa. Si vemos a Brigham Young, que estableció a los mormones en Utah, aquí en los Estados Unidos, este joven había sido metodista desde su juventud. Y surgieron dentro de iglesias evangélicas, dentro de iglesias cristianas. Tanto los testigos de Jehová como los mormones rechazan por completo la doctrina de la Trinidad y la divina encarnación de Jesucristo. La mentira más grande que el apóstol Juan descubre en su carta, en su primera carta, la mentira más grande de los falsos maestros del gnosticismo y también de estas sectas falsas modernas, es decir que Jesús no es el Cristo. Es decir que Jesús no es el Salvador y que Él no es el Hijo de Dios.
y niegan la encarnación de Cristo y menosprecian la obra redentora y suficiente del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, toda doctrina o toda herejía que te separe de Cristo, de su obra, de su redención y de todo lo que la Biblia nos revela acerca de Jesús, usted tiene que prestarle mucho oído, porque el fundamento de nuestra verdad es Jesucristo. Y Juan está preocupado con los cristianos que habían quedado dentro de las iglesias, porque tristemente dentro de ellos dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si de verdad hubieran conocido al Señor Jesús, si de veras hubieran tenido una experiencia con Cristo, difícilmente se hubieran confundido. La Biblia dice, hermanos, que quien niega a Cristo, niega a Dios. En la segunda carta de Juan, él dice, si ustedes se apartan de las enseñanzas de Cristo, también se apartan de Dios. Si permanecen fieles a la enseñanza de Cristo, tendrán al Padre y tendrán al Hijo. La iglesia evangélica de este siglo XXI tiene que seguir fundamentando su fe en Jesucristo, hermanos. Y este púlpito yo siempre lo usaré para hablar de ese tema, aunque usted diga siempre todos los domingos me habla de Cristo, porque es que esa es mi responsabilidad. Pero creo que nosotros contamos con un recurso espectacular, con la palabra de Dios en nuestras manos. Y Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo, le dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para educar, para formar a la iglesia, para formar a los ministros del evangelio. Esta palabra es útil, y si tenemos esta revelación de Dios, esta revelación escrita, y si contamos con la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, entonces tenemos los recursos necesarios para permanecer en la verdad de Dios y no dejarnos mover por cualquier movimiento. Juan dice claramente que nosotros podemos vencer porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo quiero darte este consejo, hermanos. Cuidado con esos teólogos modernos que enseñan que el canon de la Escritura no está cerrado y que Dios sigue dando revelaciones especiales al mismo nivel de autoridad como a la de la Biblia. Tenga cuidado, hermanos. Usted lo puede oír, lo puede escuchar. En un clip usted puede tener a alguien hablando acerca de esto. La revelación que Dios me ha dado tiene el mismo nivel de autoridad que la Biblia. La Biblia no se ha cerrado, Dios sigue dando revelaciones. Nosotros creemos que el canon de la Biblia se cerró y es absoluta revelación, la palabra escrita de Dios. Cuidado con esos teólogos modernos que tienen esta idea y esta filosofía. Cuidado, también te advierto, con esas personas que ponen un énfasis desmedido sobre ciertos textos de la Biblia, ignorando su contexto, y también otros pasajes bíblicos que hablan del mismo tema. Y solo apelan a un versículo y de ahí elaboran una serie de ideas y criterios personales, y muchas veces para beneficio personal. De ahí surgen todos estos movimientos conocidos como neopentecostalismo, confesión positiva, prosperidad financiera, el reino ahora, decláralo y es tuyo, rugidos de animales, superfe y todo este lenguaje triunfalista que muchas veces lo hace sentir, y a usted y a mí nos hace sentir como que necesitamos convertirnos al evangelio porque no llevamos a ese nivel. Cuando dice Juan, ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes está el Espíritu de Dios. Si ustedes tienen a Cristo, el Espíritu Santo les guía a toda verdad. Tenga cuidado con lo que usted escucha, aprenda a filtrarlo. Amén, hermanos. Cuidado con eso que es nuevo y esotérico, secreto, misterioso, que se escucha bonito pero que reemplaza la confianza de la cristiandad en la palabra de Dios. Y la Biblia es la máxima revelación escrita de Dios. Jesucristo es la máxima revelación encarnada. La Biblia es la revelación escrita de Dios. Te digo aún más, como pastor te aconsejo, ten cuidado con esas ideologías liberales que consideran innecesario ligarse a un libro del pasado como la Biblia, cuando uno puede comunicarse diariamente con el Dios viviente. Mire qué bonito y espiritual suena eso.
No necesito de la Biblia si en definitiva yo puedo tener una comunicación directa con Dios. ¿Y dónde dejamos la palabra que dice que tenemos que escudriñar y que tenemos que leer y que tenemos que meditar en la verdad de Dios? Te reto en este año a que no pase un día sin que tú leas la Biblia. Te reto a que lo hagas. No pase un día sin que tú leas un capítulo de la Biblia. Haz un esfuerzo. Hazlo hermano. Lee la Biblia, ora, busca a Dios. Necesitamos en este tiempo de tanta ocupación y de tanto consumismo, necesitamos tener comunión con Dios. A través de su palabra, a través de la oración, a través de una comunión íntima con Dios. El comentarista bíblico Hoskin comenta que el poder del Espíritu en la vida del creyente no consiste en revelaciones en secreto y místicas, sino en la predicación llana del Evangelio que saca a los hombres del mundo y los adhiere a la iglesia, los suma a la iglesia. Tenga cuidado con esos movimientos de liberación y de confesión y de estar tratando de comunicarse con los ancestros y con el papá y con la mamá cuando ya murieron hace tantos años. Ese misterio y esa misticidad. La palabra de Dios es luz. Tenga cuidado, hermanos. El Espíritu nos da la capacidad de entender la palabra que ya Dios ha revelado. Este pensamiento a mí me ministró muchísimo. El poder del Espíritu no consiste en revelaciones en secreto y místicas, sino en la predicación llana del Evangelio que saca a los hombres del mundo y los adhiere a la iglesia. Esa es la esencia del Evangelio. El Señor nos llama a buscar al pecador, a hablarle la verdad de Cristo, porque Cristo vino a dar su vida por los pecadores y tú y yo éramos unos pecadores y el Señor nos perdonó y nos ha dado esperanza de vida nueva y sobre todo de vida eterna. Qué tanto misterio, qué tanta escondedera, qué tanta oscuridad. Cuidado, hermanos, con todo eso. Oh, gloria al Señor. El Señor Jesucristo, y voy cerrando mi idea, les prometió a sus discípulos, me atrevo a decir a los discípulos de todos los tiempos, que Él le rogaría al Padre para que enviara al Espíritu Santo. Y le dijo a los discípulos, allí en ese discurso tan lindo que encuentro en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan ratifica esta enseñanza que escuchó con sus propios oídos del Señor. Cuando dice ustedes tienen la unción del Santo, ya él había escuchado la promesa de Cristo. Cuando les dijo, yo le voy a rogar al Padre para que envíe el Espíritu de verdad, para que les lleve a toda verdad. Él fue testigo en el Pentecostés cuando fueron saturados, llenados con el poder del Espíritu Santo. Él fue testigo cuando aquel cojo de tantos años en la Puerta de la Hermosa, con una palabra de autoridad y poder, aleluya, aquel cojo sus pies se enderezó y se hicieron milagros y señales. Él vio en su vida el poder del Espíritu Santo guiándole a toda verdad. Y ahora le dice a la iglesia, ustedes cuentan con la unción del Santo. El Espíritu de Dios le guía a toda la verdad. La verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es a la verdad acerca de Cristo. El Señor le dijo, tomará de lo mío, hablará de mí, me glorificará, le recordará todo lo que yo les he enseñado. Hay muchas cosas que ustedes no tienen la capacidad de ahora recibir lo que yo puedo darle, pero cuando venga el Espíritu de verdad, les enseñará, les guiará, les dirigirá, les abrirá las entendederas para que entiendan la verdad del Evangelio. Pablo le escribe su carta a los Corintios y dice, el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento a mucha gente para que no le
amanezca, no le ilumine la verdad del Evangelio. Pero por eso tú y yo, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos ha iluminado, nos ha hecho entender esta verdad, nos ha hecho comprender que en Cristo somos salvos y somos más que vencedores. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo guía a los verdaderos creyentes para que se mantengan dentro de la verdad completa. Y Juan, haciéndose eco de esta enseñanza del Señor, le enseña a los cristianos de todos los tiempos que el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo en la vida de todos los cristianos, y escuche esto, no implica la revelación de una nueva verdad, porque la verdad es Cristo. Más bien el Espíritu Santo ilumina, capacita al creyente para que se apropie de la verdad de Dios que ya ha sido revelada en la persona de Jesús. Y esto es importante que lo sepamos. Yo te digo, hermano, con toda honestidad, con franqueza, como hermano que somos en Cristo, un mundo cada vez más globalizado, un mundo cada vez más liberal y ateo, donde el espíritu del anticristo prepara las condiciones para su manifestación mundial. Este mundo tiene que ser confrontado con una iglesia relevante, intencional y saludable que acabe de comprender que está llena del poder del Espíritu Santo y que esa unción del Santo reposa en nuestras vidas y nos da la capacidad para mantener enarbolando las banderas del Evangelio y proclamando que solo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. El comentarista William Barclay tiene este pensamiento que yo los quiero compartir con ustedes para cerrar mi reflexión. Cuanto más cerca vivamos de Jesús, mejor lo conoceremos. Cuanto más lleguemos a parecernos a Él, más podrá comunicarnos. Cuanto más nos rindamos a su señorío, más disfrutaremos de su revelación. Yo no puedo decir que usted, o privarle de la libertad que usted quiera oír lo que usted quiera. Pero como pastor tengo la responsabilidad de advertirte, ten cuidado a quien tú le prestas tus oídos. Porque tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo, que siempre nos llevará a mantener nuestra relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuanto más vivamos cerca de Jesús, más le conoceremos. Estamos en tiempos en el que necesitamos afianzar nuestra fe en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es